Muy buenos días, equipo. Buena tarde para todos. Estamos súper contentos después de este fin de semana de capacitaciones. La verdad es que pues estamos demasiado enfocados en brindarles la mejor de las herramientas, en entender que de alguna u otra manera, pues la responsabilidad de aprender, de crecer, es también parte fundamental del trabajo en equipo. Y así como nosotros hacemos esfuerzos extras por preparar las mejores herramientas para ustedes, también les pedimos que ustedes pongan toda su actitud, su mejor positivismo, su mejor disposición para ya sea reforzar lo que bien ya sabemos y hemos aprendido a lo largo de estos años o aprender algo nuevo. Como siempre les digo o les recomiendo, es muy bueno tener una estrategia de ventas, que tus procesos de ventas sean claros y sean definidos, que sepas qué tipo de pregunta puedes hacer para obtener cierto tipo de respuesta y trabajar con esa respuesta y comenzar a encauzar, encaminar al cliente para que nos compre. Que al final el objetivo principal de toda negociación es que el cliente compre nuestro servicio o nuestro producto. Y bien, el día de hoy vamos a hablar específicamente de el GFCM. Vamos a analizar un poquito más a profundidad por qué es tan importante este momento en el cual debemos hacer preguntas que nos ayuden a detectar específicamente qué es lo que necesita el cliente. La pregunta de contexto que tanto hemos estado solicitando que utilicen como primera instancia. ¿Cuál es el motivo principal de su llamada? ¿Por qué es fundamental esto? Porque no es lo mismo preguntar, dígame cómo puedo ayudarle. Y entonces el cliente se ve obligado a contar toda una historia para poder dar todo un contexto de una situación. Pero cuando le preguntas en específico cuál es el motivo principal de su llamada, él te va a decir algo mucho más concreto. Tal vez te cuenta o se toma unos minutos también, pero te cuenta, su respuesta es mucho más precisa. Y es bien importante analizar el significado de estas cuatro siglas, GFCM: Goal, Fear, Concern, Motivation, que se traduciría como meta, miedo, preocupación o bien inquietud y una motivación. ¿Por qué no compra un cliente? O mejor dicho, cuando un cliente compra, ¿a quién le está comprando? ¿Le está comprando a Community Tax solo porque vio un comercial? ¿O le está comprando al analista? A ti, Juan, a ti, Texier, a ti, Francisco, Isaac. ¿A quién le está comprando? Te compra a ti. Una de las razones por las cuales el cliente deja de comprar es porque no se siente conectado con tu marca. Ojo con esto. Es necesario recordar que la compra realizada por el usuario es un 90% emoción y el 10% es lógica. ¿Qué emociones estamos nosotros compartiendo de nuestro producto o servicio? ¿Qué emociones con base en su meta, con base en sus miedos, con base en las preocupaciones que él te está diciendo? Si te dice Isaac, me llegó esta carta y la verdad es que no quiero perder mi casa, sé que el IRS toma ciertas acciones, no quiero perder mi casa, te está dando una preocupación, te está dando un miedo. Trabaja directamente con ese miedo. Que tus propuestas y tus preguntas sean enfocadas en eso. Yo les he puesto muchas veces el ejemplo del doctor. Un médico general, ¿cuántos años estudia para ser médico general? Entre 5 o 6 años más o menos. Para estudiar una especialidad se toma entre 2, 3 hasta 4 años dependiendo el tipo de especialidad. En resumen, un doctor estudia entre 6 a 10 años si es especialista para estar preparado. Y aún así, cuando llegamos con este doctor, lo primero que hace es preguntarnos cómo estamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos preocupa. Y después él nos redacta una receta con base en nuestros síntomas. Y si él no está seguro, entonces manda a hacer un análisis, un estudio clínico para entender exactamente qué es lo que nos está pasando. El trabajo del analista es muy similar.
Esta analogía es muy importante que la entendamos, porque si yo no tengo información del cliente, ¿qué le voy a vender? De entrada, ¿es candidato o no es candidato? ¿Y por qué entonces, si entiendo esto, la mayoría, a veces, lo que empezamos a hacer es a darle información, a querer hablar de la empresa, si todavía no sé ni siquiera qué es lo que el cliente necesita, qué le duele? Hay que entender que el proceso específico del GFCM lleva 4 etapas y así es como se las planteo. La primera etapa, cuando el cliente llega, cuando el cliente está llamando o cuando comenzamos a hablar con él, es la etapa del aprendizaje y el descubrimiento. Yo tengo que entender qué es lo que está sucediendo con el cliente. Después viene el reconocimiento del problema y específicamente entender qué es lo que le está pasando. Después, hacerle la consideración de la solución. Ahí es donde entra la información sobre Community Tax y cómo es que Community Tax le va a ayudar puntualmente con su problema. ¿Qué herramientas tenemos nosotros y qué ventajas tenemos sobre la competencia para resolver su problema? Y entonces sí, provocar la decisión de compra. Por eso siempre insisto en estas últimas 2 preguntas de contexto, señor, ¿cómo ha pensado resolver usted su problema? Porque lo que me conteste es lo que me va a decir que él sabe de su situación del IRS, de cómo ha pensado resolverlo. Eso me va a dar mucha información. ¿Cómo espera que Community Tax le ayude? Porque tal vez el cliente te habla y te dice es que acabo de verlos en televisión, acabo de escucharlos en la radio. ¿Y cómo piensa usted, señor Isaac, que Community Tax le ayude? ¿Qué espera de nosotros? Y te lo va a decir. Y entonces te vas a enfocar específicamente en lo que él te está diciendo. Y vas a ser mucho más efectivo porque vas a conectar con el cliente. Equipo, es importante detectar la meta, el miedo, la preocupación o inquietud y la motivación del cliente para poder conectar y darle argumentos que vayan enfocados en esto. De lo contrario, va a ser muy difícil que logremos vender. Hasta aquí, espero de verdad que les haya gustado y seguimos en contacto. Que tengan un excelente y una excelente semana, día de ventas. Hasta luego.